Gloria a Dios. Buenas tardes, mundo. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que están en sintonía de amén, vamos a llamarle este programa, este servicio en línea a través, amén, de a la señal de Trinity Church en español en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Vamos a darle todos juntos la gloria, la honra y la alabanza al único digno de gloria, nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos conmigo ahí donde se encuentra, en su hogar, en su casa, en su oficina, en el automóvil, en donde quiera que usted esté. Levante sus manos y diga al Señor: gracias porque estás conmigo. Señor, te doy gracias porque el día de hoy tengo vida, tengo salud. El día de hoy me prestas el privilegio, Señor, de poder adorarte, de poder exaltarte. Adórale un momento antes de cantar, antes de exaltarle con alabanza y con gozo. Dile, exprésale, dile: gracias, Señor, por un día más. Nos da la oportunidad de regresar a este lugar, Señor, y estar en vivo de una vez más. Queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos bendecirte. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos, empieza a alabarle, empieza a adorarle. Empieza a sentir la gloria de Dios que va a caer, que está cayendo ya sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Ahí en tu hogar el Señor se está moviendo. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso bien fuerte a la gloria de Dios en este día. Voy a pedirte que te unas con nosotros, amén. Todos juntos vamos a exaltarle con alegría, con gozo, con júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, vamos. Usa tus palmas para el Rey. Tú y yo somos pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio, dice su Biblia, tu palabra. Aleluya, cántalo. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, la sacerdocio, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, como los hijos de luz. Si tú lo crees, cántalo de nuevo. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio y linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. Todo lo que hay debajo del sol tiene su tiempo, dice su palabra. Por eso lo vamos a declarar esta tarde. Así, dígalo, así. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y
de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de reargüir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, somos nación santa, aleluya. Sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, cántalo de nuevo, vamos. Somos los hijos de luz. Para anunciar las virtudes de aquel. Levanta tu voz y cántalo. Que nos llamó de tinieblas a luz. Sí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Vamos. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay en esta tarde, en este lugar? ¿Cuántos se gozan de ser llamados hijo de Dios? Vamos. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas. Tomaremos las armas que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para anunciar las grandezas del Señor, para anunciar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, somos su pueblo. Tú y yo preparados para anunciar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Alguien tiene que gritar con júbilo en esta tarde. Aleluya. Cántalo de nuevo así. Tú y yo. Dios está llamando a la guerra. Dios está empujando hacia afuera.
Tú y yo hacemos la diferencia. Acudiré al llamado del Señor. Tomaremos las armas. Tomaremos las armas que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Se está impulsando hacia afuera. Acudiremos Al llamado del Señor. Daremos las armas que Él nos Tú y yo, vamos. entregó. Tú y yo Somos su pueblo. Tú y yo. para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra. Que Él nos entregó. Y tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparado. ¿Para qué? Para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo, levanta tu voz con nosotros y cántalo. Somos un pueblo diferente. Tú y yo somos alguien preparado para mostrar la grandeza del Señor. Muévete un poquito para Dios en este día. Con gozo, vamos. Una última vez. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo. Aleluya. Tú y yo no somos gente del montón. Tú y yo hemos sido llamados para hacer diferencia en este mundo que hoy en día está pasando por tantas y tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas enfermedades, tanta necesidad que hay hoy en día en el mundo. Pero tú y yo hemos sido llamados para hacer la diferencia. Aleluya. Por eso es que le alabamos con gozo, le servimos de esta manera. Gritamos, saltamos, hacemos cosas para el Rey de Reyes, porque Él ha hecho la diferencia en nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí adorándole esta tarde? ¿Cuántos se alegran? Aleluya. Vamos a seguir exaltándole un momento más. Creo que es un día hermoso, que es un día especial, porque la misericordia de Dios se está moviendo en cada uno de nosotros. Como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y me gusta repetirlo siempre. Sabemos que desde que abrimos los ojos en la mañana al despertar para un nuevo día, tenemos la gracia y el favor de Dios. Su misericordia está ahí renovada un día más. El día de hoy mucha gente, como siempre lo digo, no pudieron abrir sus ojos. El día de hoy mucha gente está en un hospital, en una cama, postrado, atado a una máquina de oxígeno, a un respirador artificial. Pero tú y yo el día de hoy tenemos el favor de Dios. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y le das gracias a Él un momento? Vamos, dale gracias, dile: Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. A ti te damos toda adoración, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces, mi Dios. Oh Jesús, es por ti que estamos aquí. Es por ti que hoy vivimos.
Es por ti que subsistimos, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra. Antes de adorar con un siguiente canto, yo te pido que abras tu corazón y de lo profundo de él saques palabra de agradecimiento, un cántico nuevo al Señor en este momento. Exprésale algo nuevo al Señor. Vamos, es un tiempo glorioso, es un tiempo hermoso. Algo el Señor está queriendo hacer en cada uno de nosotros en este día. A Él le adoramos, a Él, el invitado de honor de nuestra fiesta es nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, recibe la gloria de Dios ahí donde tú estás, en la comodidad de tu hogar, recibe. Deja que Dios se mueva. Abraza a tu familia, abraza a alguien y dile: la gloria de Dios está en este momento, pasando por este lugar, por este hogar. Dile. Vamos a cantarlo así, decirle al Señor: a ti daré adoración. Dígaselo al Señor. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti segura está. A ti daré adoración. Cántalo de nuevo. A ti daré adoración, adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti segura está. Descansa, a ti daré adoración. Levanta tu voz así, dile: te adoro, Señor, te adoro, te adoro. Jesús, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, yo te doy mi amor. A ti, Jesús, mi buen pastor. Una vez más dile, levantando tu voz, dile: te adoro, te adoro, yo te adoro. Jesús, siempre te adoraré. Te doy amor, yo te doy amor. Sí, Jesús, mi buen pastor. Una vez más, cántalo. A ti daré adoración. Dásela a Él de lo profundo de tu corazón en este día. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti segura está. A ti, una vez más, adoración, solo a ti daré mi adoración. Mi alma te adora, Señor. Jesús, mi buen pastor. Oh, pues nada
su voz en este momento y dígale: te adoro, te adoro, te adoro. Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. Levantando tu voz, dile: te adoro, te adoro, Jesús, siempre, siempre te adoraré, siempre te adoraré, Señor. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen. Una vez más, dile: te adoro, te adoro, te adoro. Sí, Jesús, Rey de Reyes, siempre te adoraré. Te doy mi amor, yo te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. Te adoro, adórale, adórale, dale toda la gloria. Te doy adoración. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti. Una vez más, Jesús, mi buen pastor. Yo te adoro, te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. A ti, Jesús, mi buen Pastor. solo a ti, Señor, a ti, Jesús, mi buen pastor, mi buen pastor. Te adoramos, Rey de Reyes, te exaltamos, mi buen pastor. Eres el único digno de gloria, mi Señor. Eres el único digno, Señor, porque tú fuiste a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tu sacrificio es inigualable, Señor. Por eso te exaltamos, por eso te bendecimos. Oh, oh, oh. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen. Terminamos diciéndolo una vez más: Señor, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús, siempre, siempre, siempre te adoraremos, Señor. Aleluya. Yo te doy mi amor, te doy mi vida, Señor.
Jesús mi buen pastor. A ti, Jesús mi buen pastor. A ti, Jesús mi buen pastor. Amén. Dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, siente ese fuego que te quema de Gracias, parte de Señor. Dios. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Siente ese fuego de Dios en este día. La presencia de Dios está llegando a tu lugar. Oh, bendito eres, Espíritu de Dios. Podemos sentir su presencia, podemos adorarle de una manera sobrenatural, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Nada lo puede parar. Nadie lo puede parar, porque podemos sentirlo en nuestros corazones, podemos sentirlos en nuestro interior. Aleluya. Aleluya, bendito eres, Jesús. Es como una llama que me quema. Oh, bendito eres. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Díselo ahí donde te encuentras, dile, Señor. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza En mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Dile una vez más. Es como una llama que me quema, como una fuerza en mi interior. Es como una fuerza en mi interior. Oh, oh. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Es como una llama que me quema, que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Díselo una vez más. Y es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Yo sé que estás aquí. Gracias Señor por tu presencia.
Te damos gloria, Señor, te damos alabanza en este día. Siento tu paz. Te damos honra, Señor, te damos gloria, Señor, en este día, porque nos permites estar, Señor, adorándote. Te mueves entre Nos permites, pueblos. Señor, levantar las manos, nos permites caminar, nos permites, Señor, movilidad en nuestro cuerpo, Trayendo Señor. sanidad. Por eso es que estamos agradecidos contigo, Señor. Oh, Yo sé bendito que eres, estás Espíritu de Dios. aquí. Oh, sentimos tu presencia, te damos gloria, te damos alabanza en este día y siempre, Siento Señor. tu palpitar. Oh, porque tu presencia, Señor, tu misericordia, Señor, está tocando vidas, Te mueves está tocando entre corazones, el pueblo. está tocando, Señor, a alguien que está necesitado de tu presencia, Señor. Trayendo sanidad. Y en este día las olas del internet, este movimiento que se está haciendo, Señor, es para llegar a los Y corazones. con mi fe Aquellos que están necesitados, te alcanzaré. aquellos que sienten, Señor, que tal vez no tienen más fuerzas, Con mi fe aquellos que tal vez sienten que no pueden seguir adelante. Para ti está hablando el Señor en este día. Aleluya. recibiré. Gracias, Señor. Y sé que transformado Aleluya. yo seré. Levanta tus manos y dile, dile, dile. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te adoraré. Mi milagro, mi milagro. Recibiré. Y sé que transformado Aleluya. yo seré. Baja la gloria de Dios ahí donde te Y encuentres. sé que transformado Baja la gloria de yo Dios. Él está pasando por tu lugar. Y sé que Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. seré. Oh, bendito eres, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre en este día y para siempre, Padre. Oh, bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, porque estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque podemos estar en este lugar una vez más. Podemos estar, Señor, dándote gloria, dándote alabanza, Señor. Oh, bendito eres, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido seas a la gloria de Dios, a este tu servicio de alabanza, de adoración de Trinity Church en español. Te damos la bienvenida a ti que estás conectado allí por medio de Facebook Live, por medio de YouTube. Te damos la bienvenida. Siente la gloria de Dios. Mira, podemos estar una vez más juntos aquí en este lugar donde hemos estado casi por siempre, que hemos estado haciendo los videos en vivo. Pero estemos aquí, estemos en casa, estemos en la iglesia, el Espíritu de Dios se mueve de una manera especial. Eso lo podemos sentir. Eso podemos decir, Señor, tú eres grande, tú eres perfecto. Donde quiera que nos estemos nosotros, ahí está el Espíritu de Dios. Y gózate con nosotros, hermano. Qué bueno que estás aquí. Pasa el video por ahí a tus amigos. Y esperamos que sean bendecidos todos. Y que seas bendecido en este día siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a pasar rápidamente el lugar a nuestro hermano Pastor Jorge Estupiñán. Si está él listo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros.
Dios ha sido muy bueno en esta hora. Por eso quiero agradecerle a Dios no quiero que esta unción se vaya. No quiero que esta unción que está cayendo sobre tu vida, sobre tu corazón en esta hora. Voy a pedirle una vez más a ver si canta ese coro con mi fe. Mientras nuestro hermano ve canta ese canto, quiero que empieces a ver al Dios invisible. Quiero que ver a aquel que está contigo en los momentos, en tu vida, en tu circunstancia. Voy a pedirle a nuestro hermano que le cante con todo su corazón. Y cuando mi hermano ve y cada uno de los músicos empiecen a alabar, Dios va a empezar a hacer liberación en tu corazón. Yo sé que Dios va a empezar a trabajar en tu corazón ahí. Siento sí, Señor. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu Santo, en esta hora. Sí, mi Señor. Trayendo sanidad. Sí, Padre mío. Yo sé que estás aquí. Dile con todo tu corazón. Siento tu palpitar, Señor. Siento tu palpitar. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Te mueves Entre fuego. trayendo sanidad. Pon tu mano en tu corazón. Dile con todo tu corazón a Dios. Con mi fe, Señor. Te alcanzaré. Tú me darás la libertad. Con mi fe, Señor, tú me darás lo que necesito. Empieza a ver al Dios invisible. Sí, Padre mío. Que transformado yo seré. Aleluya. Con mi fe Toca, Espíritu Santo. te alcanzaré. Ven, Espíritu de Dios. Con mi fe Ven, Espíritu Santo, ahora mismo. Fluye, Espíritu de Dios. Milagro. Ahora mismo. que transformado yo seré. Aquellos, Señor, en esta hora que no pueden ver al Dios invisible. Aquellos que la enfermedad, la tristeza, la angustia, aquellos que la amargura, la maldad, no dejan ver al Dios invisible. Espíritu Santo, tú que sabes llegar a los corazones, a las vidas y al rincón de la casa más escondida, Señor. Puedes llegar hasta ese lugar donde te necesitan, Señor. Donde en esta hora necesitan de tu poder, de tu unción. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, mi Señor, ahora mismo. Te damos gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, porque su presencia está aquí. Escuchando yo a los muchachos tocar, yo podía sentir la gloria de Dios. Yo sé que donde tú te encuentras detrás de estas cámaras, allá en el rincón de tu sala, allá en tu recámara, en tu carro, mucha gente ahorita, mucha gente está yendo a lugares diferentes, muchos están en otro estado, pero hasta allá los bendecimos, hasta allá bendecimos tu vida, tu corazón, hasta allá mandamos una bendición sobrenatural sobre tu vida, porque lo más importante es que el Espíritu de Dios va donde sea que tú vayas.
siempre he de hablar de que el Espíritu de Dios nos lleva y va con nosotros en todo momento de nuestra historia, de nuestra vida. Hoy tengo un tema que me ha ayudado mucho a mí. El tema de esta tarde es viendo al Dios invisible, viendo a aquel. Es un tema un poco, ¿cómo voy a ver algo que no veo? ¿Cómo voy a ver algo que no lo puede ver mis ojos? El tema de esta hora es viendo al Dios invisible. Había un canto, hermano Bet, había un canto que me llenó mucho mi corazón, y he decidido servir a Cristo. Yo le voy a pedir que ponga esa música instrumental. Yo estoy sintiendo el poder de Dios en esta tarde. Siento que Dios está trabajando en corazones ahora mismo. Ese canto me ha llenado mi corazón por las palabras que dice, por la sinceridad, lo sincero de sus palabras, el de que nada los va a mover, porque he decidido servirle a Cristo, porque he decidido en medio de esta tormenta servirle al Señor. Yo te invito ahí donde tú te encuentres, canta con la melodía que está atrás de mi voz y dile: Señor, he decidido servirte. Cuando tú le cantas esa canción, le estás diciendo: no voy a ver el problema que estoy viendo, sino que estoy viendo al Dios invisible. Estoy viendo aquello que no se ve en este momento, pero llegará a ser. Decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Espíritu Santo, he decidido servirte, Señor. Aún en los momentos difíciles, Señor, en los momentos más oscuros, he decidido servirte, Señor. He decidido servir al Dios que no se ve. He decidido servir al Dios invisible. Dile una vez más con todo tu corazón. He decidido servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te damos gracias, Señor. Gracias. Dale un aplauso a Dios donde te encuentres en esta hora. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, porque Dios está ahí. Gracias, Señor. Adoramos a Dios en esta hora. Damos las gracias a nuestro hermano Bet por siempre estar presto para ayudarnos.
Gracias a nuestro hermano David, que siempre nos deja este lugar para poder transmitir nosotros en vivo aquí. Damos gracias a Dios a cada uno de ellos, a mi familia, a todos aquellos que son partícipes de que esta iglesia se lleve a cabo. Gracias por cada uno de ellos en esta hora. Pero yo traigo una palabra. Hoy traigo una palabra que te va a edificar, una palabra que te va a ayudar a ver al Dios invisible. Hoy es el tema de esta hora, viendo al Dios invisible. Y escogí esta canción por lo que hay de trasfondo en esta historia. Quise escoger esta canción y empecé a escuchar cuál era la historia verdadera de este canto. He decidido servirle a Cristo. Decidir servirle y no voltear atrás. Y no volver atrás. Porque hemos decidido servir al Señor. Escuchando la historia de este canto y de aquella persona que trajo este canto, que Dios le puso en el corazón componerla. Y hay una historia un poco triste. Una historia difícil. Una historia donde nos lleva a reflexionar, donde es que podemos ver al Dios invisible. Yo pienso que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, llega un momento que solamente vemos lo que estamos pasando o lo que está enfrente de nuestros ojos, pero nunca podemos ver al Dios invisible. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. Es una pregunta un poco fuera de lo normal, pero tú ves al pastor aquí al frente, pero tú no estás viendo al invisible. Pero yo estoy seguro, y lo sé, que el Espíritu Santo está aquí. No estoy solo. El Espíritu de Dios está acompañándome en esta hora. En la palabra del Señor nos habla que Él tenía que irse, dice Jesús. Él tenía que irse, pero dice, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de su vida. No dijo en vez en cuando, no dice cuando eres un santo, no dice solamente cuando eres una persona que amas a Dios totalmente. No, el Espíritu Santo aún cuando tú pecas, Él viene y te dice, mi hijo, no te vayas por aquí. Te hago una pregunta, tú me estás viendo solamente a mí estas cuatro paredes, pero no estás viendo el invisible. Y el invisible está aquí, es el Espíritu Santo. Por eso le puse el tema de hoy, viendo al Dios invisible. Esta semana, yo pienso que fue como el martes, en mi diario comunicarme con el Señor, le preguntaba al Señor por qué había hombres y mujeres que lo daban todo por Él, daban aún su propia vida. Y cuando escuché la historia de este canto, he decidido servir a Cristo. Se las quiero contar por aquellos que no la saben, pero esta historia es triste, pero a la vez nos deja un movimiento y una expresión de hombres y mujeres y niños de que amaban a Dios sobre todas las cosas. Pero la pregunta que yo le hacía el martes al Señor, le decía, Señor, ¿cómo es posible que esta gente no tuvo ni siquiera la intención de escaparse, de huir para no ser muertos, para que no los mataran? En esta historia de este canto, he decidido servirle a Cristo. Él la compuso muchos años atrás, antes de que pasara esto. Quiero llegar a tu corazón de una manera de que descubras al Dios invisible, que descubras al Dios que no se ve, que hay veces que no se siente, que hay veces que piensas que estás solo, pero ahí está Él. Hoy quiero tratar de implementar o de poner en tu corazón al Dios invisible. Y le preguntaba, Señor, ¿cómo es que estos hombres y mujeres de la Biblia, que podemos escuchar en muchas historias de tu palabra, donde no les importaba? Había una mujer que le dijo al pueblo, necesito que te pongas a orar, porque yo voy delante del rey, pero no sé si viva o no viva. O sea, a ella no le importaba el morir por hacer algo por su pueblo, pero no era tanto por su pueblo, sino sabía que si ella moría, Dios estaba con ella. Ahí estamos viendo en esa historia de esta mujer, la historia de una mujer que sabía que había un Dios invisible, que aunque ella no lo miraba, ella creía que Dios estaba ahí. Les pregunto una vez más, ustedes me ven aquí nomás a mí, pero si ustedes abren sus ojos
espirituales. El Espíritu Santo está aquí. Y no sé cuántos ángeles más están aquí. Ese es el Dios que yo te quiero hablar esta hora. Es el Dios el cual tenemos que aprender a obedecerlo, a saber y entender que Él vive en nosotros, con nosotros y en nosotros siempre. Al Dios invisible. En esta historia de he decidido servir a Cristo, dice la historia de ese canto que llegaron en una tribu, estaban en un lugar lejano. Y en esta tribu, en esta ciudad o país, ese hombre que se había convertido al Señor empezó a tocar, empezó a alabar al Señor, cantaba su canción preferida que era: he decidido servirle a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando uno compone una canción, no sale solamente de que un buen compositor. Yo creo que la alabanza llega de alguna vivencia, de algo que has vivido antes y lo llevas al corazón, lo empiezas a mover dentro de ti hasta que salga la canción que tú quieres que salga. Ese tipo de canciones, esas inspiradas por Dios, y no solamente por Dios, sino por lo que viviste con Dios, con el Dios invisible, es que puede que estas canciones puedan hacer un estruendo en la vida del ser humano que necesita escuchar: un día he decidido servir a Cristo. Ese Dios invisible es el Dios que yo les quiero hablar en esta hora. Y en esta historia dice que la tribu hacía su tipo de secta, por decirlo, brujerías. Pero cuando este hombre se convirtió al Señor, empezó a adorar al Señor. Pero llegó esto a la voz y a los oídos del jefe de la tribu, del jefe que mandaba todo ese tipo de tribus. Llegó que había un hombre que había dejado lo que se había establecido en esa tribu. Pero dentro de esa tribu hubo una persona que negó ese tipo de fe y empezó a seguir a Jesús como su Salvador. Una vez que los agarran a toda la familia, dice que el jefe de esa tribu fueron hasta esa casa. Y los sacaron a todos y le dijeron: te damos una oportunidad de que niegues a tu Dios. Porque en esa tribu tenían la manera de cómo adorar a dioses o ídolos ajenos que no eran Dios. Eran hombres y mujeres que adoraban estatuas, eran hombres y mujeres que adoraban a dioses muertos. Pero este hombre había conocido del Dios viviente, había conocido años atrás del Dios que todo lo puede. Por eso dijo: he decidido servirle a Cristo. Una vez que el jefe de la tribu lo saca de la casa, le dice: necesito que niegues a tu Dios, porque si no, lo que vamos a empezar a hacer es a matarlos a cada uno de tus familiares. Y recuerdo que agarraron a sus hijos. Yo sé que todos los que estamos aquí, padres más que todo, que me están escuchando en esta tarde, el que pongan a tu hijo al frente, que lo vayan a matar a causa de Cristo, es difícil. Es muy difícil. Damos gracias a Dios que no estamos en esos tiempos hoy día. Pero hubo tiempos, hombres y mujeres mártires que dieron su vida en sacrificio. ¿Para qué? Para que el Dios de los Altísimo siempre se llevara la honra y la gloria. El rey de esa tribu le dijo: ok, te damos la oportunidad. Si niegas a ese Dios y te vuelves una vez más con nosotros, no le haremos nada a esta familia, a tu familia, perdón. Pero sin embargo, él empezó, dice la historia, que cuando trajeron a los hijos empezó a tocar esa canción: he decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo. Y él empezaba a tocar esa canción. Significaba que no estaba renunciando a la fe que él había encontrado, que le había dado la paz, la tranquilidad en su vida. Y el jefe de esa tribu mandó y ordenó que matasen a los hijos. Y una vez que mataron a los hijos, todo el jefe de esa tribu le dice a este hombre: niega a tu Dios. Te damos la oportunidad que te salves tú y tu esposa. Te damos la oportunidad que de perdida estén ustedes dos juntos. Y este hombre empezó y siguió cantando la canción: he decidido servirle a Cristo. Y le dice: si no niegas a ese Dios, vamos a matar a tu esposa.
y habían matado hijos. Y él empezó a cantar esa canción. He decidido servir a Cristo. Empezó a cantarle al Señor. Porque ya en su corazón ya había sabido, ya había mirado al Dios invisible. Él ya sabía de dónde a Dios lo había sacado. Ya sabía que Dios había estado en su amargura, en sus tristezas, en su dolor, y empezó a conocer al Dios invisible. Por eso cuando salió esta canción, no salió por una canción de un buen compositor, salió de una persona que estaba decidido a dar la vida por Cristo. Porque había conocido y había visto al Dios invisible. De ese Dios te quiero hablar el día de hoy. Del Dios invisible. En la historia, para terminar esta historia, dice que matan también a la esposa. Lo matan. Y todavía le dice, te damos la oportunidad para que tú vivas, pero tú tienes que renunciar al Dios que has escogido el día de hoy. Ya le habían matado los hijos y la esposa. Pero le dice el rey de la tribu, ¿sabes qué? O el jefe de la tribu, cambia de idea y has de salvar tu propia vida. Y él siguió cantando la alabanza, he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en el final de esta historia dice que matan a toda la familia, aún él es muerto. Tristemente, él no vivió más, pero dejó una canción de enseñarnos a ti y a mí que el Dios invisible sí se puede ver. El Dios que piensas que no está, ahí está. Aún en los momentos más difíciles, más tristes, más dolorosos del corazón, el Dios invisible no es invisible. El Dios es visible. No invisible. ¿Y cómo se puede ver esto? No se ven con los ojos naturales. Se ven viendo, creyendo. Viendo sin verlo. Por eso el tema de hoy es viendo al Dios invisible. En la historia de esa dice que el jefe de la tribu, al ver la fe, siendo el rey de la tribu o el jefe de la tribu, tenía fe en un Dios. Pero cuando él empezó a ver que no le importó que mataran a su hijo o a sus hijos, en verdad no sé cuántos hijos tendría, pero habla de que mataron a sus hijos y después mataron a su esposa, ya el jefe de la tribu empezó a pensar dentro de su corazón, bueno, ¿qué es tanto lo que este hombre cree que ni siquiera el dolor que le está causando por haber matado a sus hijos o haber matado a su esposa no lo conmueve? No cambia de idea, no cambia de Dios cuando aún su propia vida está en riesgo de perderla. Pero en el corazón de este hombre, que tristemente pues no sé el nombre de él, lo quise investigar pero no lo alcancé a agarrar. Pero en la historia de este hombre, él decidió servirle a Cristo. Él decidió levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, no importa si aún mi vida es quitada. Y hoy entiendo por qué es que este hombre, porque le pregunté el día martes al Señor, Señor, ¿por qué este tipo de gente llega hasta esos extremos? ¿Por qué hasta esos extremos? A que le quiten la vida a sus hijos, a que le quiten la vida a su esposa y que le quiten su propia vida. ¿Cómo puede ser eso? Y el Señor contestaba a mi corazón, dentro de mi corazón, como yo creo que Dios me habla a mi persona, porque Dios habla de diferentes maneras, depende de cada persona. Pero el Señor me dio una contestación, es que Él me conoció en el tiempo invisible. Él me conoció en los tiempos difíciles de su vida. Que prefirió, una vez que Él me conoció, no quiso cambiar eso y dijo, necesito hacer algo. Y empezó a escribir esa canción, he decidido servirle a Cristo. Porque conoció en los momentos más tristes, dolorosos de su vida, conoció al Dios invisible. Y basándome a esta historia, dice la historia que ese jefe de la tribu, dice que le sorprendió tanto su fe, que dijo, bueno, solamente algo tan poderoso no puede hacer que este hombre cambie de idea. Ya le dijimos que aún su propia vida puede ser salvada si aún niega a su Dios. Y sin embargo, dio la vida por su Dios. Y ese hombre, por la actitud, por la valentía, por la fe y por la certeza que
que este hombre tenía en no negar a su Dios en los momentos difíciles que estaba viviendo es porque ese hombre ya había conocido al Dios invisible antes de que llegara en este problema. Significaba que había visto cosas peores, que dijo, es preferible morir en Cristo, es preferible morir en las manos de Dios y no en la atadura que tenía antes, no en el pasado que yo tenía antes. Hay gente que me pregunta, hermano, pero yo trato de vivir, trato de cambiar. Espérate, no quieras cambiar. Aprende a conocer al Dios invisible. El Dios invisible está en los momentos que menos quieres tú servirle a Dios. El Dios invisible empiezas a conocerlo cuando todo no te va bien. Cuando todo lo ves totalmente lleno de problemas, lleno de circunstancias, empiezas a conocer al Dios invisible. Al Dios que te da la esperanza, que te da la vida, que te da el momento para vivir. Y para esto me quise guiar en una historia de un hombre que se llamaba, voy a agarrar 2 o 3 historias rápidamente solamente para tratar de tratar lo que Dios tocó en mi corazón este día martes, cuando el Señor me daba el tema de esta hora. Y eso vemos en la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en Hechos 28, 9, 11. Espero en Dios que me agarres lo que creo que Dios puso en mi corazón. Hechos 28, 9, 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, sabiendo y recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo vi y di mi voto. Está hablando Saulo, en este pasaje está hablando Saulo, que ciertamente él había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del pueblo de Dios de Israel. Saulo, que antes se llamaba Saulo, después se llamó Pablo, cuando él tenía un amor especial por Dios. Él tenía un celo de que las cosas tenían que ser como tenía las costumbres del día de antes. Pero en ese entonces él pensaba que los cristianos eran los que estaban errados. Pero en realidad no estaba viendo al Dios invisible. En realidad Saulo en ese momento que él pensaba que estaba en el momento correcto y en la línea correcta por decirlo, en la religión correcta, era porque había sido cegado por sacerdotes que trataban de hacer lo que antes hacían. En esta historia de Saulo podemos ver que él fue partícipe de muchas matanzas. Es más, él estuvo cuando Esteban fue muerto. Cuando Esteban lo apedrearon, dice que las túnicas, las cosas de él, se le aventaron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Él participó de una manera que estuvo presente en la muerte de este hombre de Dios. Él estuvo en ese momento, pero lo que yo me ponía a pensar es que este hombre no había visto al Dios invisible. Había visto lo que él había aprendido, pero en realidad estaba ciego porque no miraba la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Y Pablo, que en esta historia es Saulo de Tarso, una vez que iba por el camino, voy a ser corto porque quiero hablar de 2 historias. Pero recuerden, Saulo estuvo en la muerte de Esteban. En Hechos, en capítulo 7 podemos ver en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio en la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron aún en contra de él y echando fuera de la ciudad, dice la Biblia, le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Si era
Saulo, un hombre que amaba a Dios y quería que todo se hiciera bien, ¿por qué es que estaba matando al cristianismo? ¿Por qué es que estaba tratando de matar a los que pensaba él que estaban mal dentro del cristianismo? Era porque no había visto al Dios invisible. Era porque tenía cegado sus oídos y tenía cegado, sus ojos. Pero una vez que iba camino a Damasco, dice que la Biblia que él iba camino hacia ese lugar cuando el Señor se le aparece y empieza a hablar con él. Lo tumba del caballo, le dice el Señor a él: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto? Mismo Saulo reconoció que era el Señor de señores el que estaba hablando con él. Y me llama algo muy interesante a mí en esta historia. Es que lo dejó ciego el Señor, o le puso unas escamas en sus ojos, pero no había visibilidad en Saulo. Tuvo que ir delante de un hombre de Dios para que el hombre de Dios le pusiese las manos para que pudiera recobrar la vista. Y en el momento que recobró la vista es cuando reconoció y vio al Dios invisible. La pregunta que yo le hacía al Señor es: primero, quiere decir que para poder ver a Dios, al Dios invisible, tienes que quedar ciego de las cosas que no están bien. De empezar a dejar las cosas que no están bien para que alguien te lleve la palabra de Dios y te dé la sanidad de la vista para que puedas empezar a ver al Dios invisible. Que tú no lo ves, pero ahí está. Tú piensas que no está, pero ahí se encuentra Él. ¿Cuál fue el que me llevó al tema de esto? Cuando yo iba platicando con el Señor el día martes, estaba yo platicando con el Señor y le preguntaba: Señor, ¿por qué este hombre? Porque la historia que el Señor me trajo fue esta. Pero ¿por qué les platiqué de Saulo? Porque él pensaba estar bien, pero Dios mismo lo dejó ciego, lo dejó sin que pudiera ver, para que conociera el poder de Dios y viera que el cristianismo a los que él perseguía tenían la verdad. Pero tenía que usar a alguien a quien ellos mismos perseguían. Saulo perseguía al cristiano y un mismo cristiano, un hombre de Dios, le puso la mano sobre Saulo, que después se le cambió el nombre de Pablo. En el momento que hizo esa sanidad, los ojos le fueron abiertos, empezó a ver y empezó a ver al Dios invisible. Y en la historia que el Señor tocó mi vida fue en la historia de Daniel, viendo al Dios invisible. Y es donde me entró la gran pregunta: ¿cómo pasa eso, Señor? ¿Por qué esa gente tiene decidido servirte a ti? Es que atrás de todo eso hay un trasfondo detrás de cada vida, de cada persona que ha decidido servirle a Cristo. Primero dice la Biblia: bienaventurado que el que no vio y creyó. Primero tienes que creer antes de ver las cosas. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. En la vida de 3 hombres, les dije que hablar de 2 o 3 historias, pero la que a mí me llevó al tema de hoy fue el tema de 3 jóvenes: Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 3, lo podemos ver todo Daniel capítulo 3, pero desde el versículo 19 es lo que yo hoy quiero hablar. Cuando yo caminaba y platicaba con el Señor, le decía: Señor, ¿por qué esos 3 jóvenes? Cuando Nabucodonosor puso un mandato de que cuando escucharan bocinas, trompetas, todos se inclinaran y adoraran al rey o al Dios que él había fabricado. Hizo un estatuto, hizo un mandato que todo hombre y mujer que escuchara ese sonido tenía que hincarse delante de la estatua y adorarle. Y cuando yo estaba viendo esta historia en mi mente, porque estaba platicando con Dios, y venía esa historia y le pregunto: Señor, hago una pausa en la historia y le digo: Señor, ¿qué tuvieron que pasar estos hombres, estos 3 hombres, para que tomaran la certeza de nunca negarte? Igual la misma pregunta le hice al Señor cuando aquella persona dejó que mataran a su familia, pero decidió servirle a Cristo. Ahí entró una pregunta en mi vida:
¿Cómo puede una persona, Señor, dar la vida así? ¿Cómo? El Señor hablaba a mi corazón y me decía, porque tuvo una experiencia conmigo antes. Estos 3 jóvenes hebreos habían tenido una experiencia conmigo antes. Me conocían quién era yo. Ellos 3 conocían al Dios que ellos están sirviéndole, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Le servían al Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero lo que el Señor me contestaba era esto a mí. Ellos habían experimentado al Dios invisible en los momentos difíciles de su vida. Empezaron a creer primeramente en Dios y vieron tantos milagros que Dios hacía en ellos en toda la vida, en toda su historia de estos 3 jóvenes hebreos. Me imagino yo, porque hay cosas que no ponen, no está puesta en la palabra, o sea, no especifican todos los milagros que Dios hizo antes en estas personas. Pero el Señor trabajaba en mi corazón. Es que yo estuve desde niños con ellos. Yo estuve desde su juventud, desde muy, muy pequeños. Mi gracia, mi amor estuvo con ellos. Ellos fueron formándose, conociendo al Dios invisible, porque no lo miraban, pero ellos sabían que Dios estaba ahí. Ellos sabían que en los momentos más difíciles de la amargura de Sadrach, a lo mejor tuvo una amargura, o de Mesach o de Abednego, tuvieron historias difíciles en su vida. Pero ellos empezaron a conocer al Dios invisible antes de verlo, antes de ver las cosas con sus ojos. Ellos dijeron, bueno, no veo a Dios, pero cada vez que yo hablo a Dios, le pido a Dios, empiezo a ver al Dios invisible. No lo veo, pero me contesta. No lo veo, pero aquí está, yo sé que aquí está. Y cuando le preguntaba al Señor, pero ¿cómo esos hombres? Es porque ellos tienen una historia conmigo desde antes. Ellos tienen una historia conmigo. Que el quitar, el decirle a Nabucodonosor, no nos vamos a rendir a ningún Dios. ¿Saben por qué? Sadrach, Mesach y Abednego no negaron a Dios, porque lo habían conocido desde antes. Habían tenido experiencias que me imagino yo en el corazón de cada uno de ellos decían, pues es preferible mejor morir que vivir sin Dios. Es preferible morir antes de estar en la amargura, en la soledad, en la tristeza de mi vida. Prefiero servirle a Dios y morir por Dios, porque yo ya lo conocí desde el pasado. Supe que Él me rescató, supe que Él me sanó, supe que cuando yo estaba en la amargura Dios me dio alegría. Supe que cuando yo estaba enfermo Él estaba conmigo, pero no lo miraba, pero sucedían las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estos 3 jóvenes hebreos, que la Biblia no especifica, pero trato de hacer una película de lo que pudo haber sido su vida, a lo que yo creo Dios puso a mi corazón era porque ellos habían tenido una relación, escúchame bien, una relación con el Dios no visto, una relación aquel Dios que no se ve, pero actúa, acciona, lo sientes, no lo ves, pero lo sientes y sabes que ha estado contigo en los momentos más y más difíciles de tu vida. El Dios invisible. Conoce al Dios que está en tu proceso. Conócelo. Hay gente que, para que me entiendan un poquito mejor lo que quiero decir esta tarde, hay gente que dice, Señor, sáname de esto. Y Dios no lo sana. Pero en medio de esta enfermedad, dice, Señor, sáname por favor. Libértame de lo que estoy viviendo, pero Dios no está haciendo nada. O sea, no te hace el cambio. Pero sientes que Dios te da esa paz. Sientes que Dios te da esa tranquilidad en ese momento. No te solucionó el problema. Porque hay veces que Dios no va a solucionar los problemas. Pero sí te da una paz, una tranquilidad en medio de la circunstancia y el problema. Estás empezando a conocer al Dios invisible. Bienaventurado aquel que no vio pero creyó. Te voy a dar un ejemplo. A lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero antes te voy a leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. El Señor mismo marchará al frente de ti.
y estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No temas ni desanimes, ni te desesperes. Tenemos que aprender a conocer al Dios invisible. El consejo en esta tarde es, Mesach, estos tres jóvenes que estaban ante un rey que les dijo, si no se inclinan, van a ser metidos a un horno de fuego. La Biblia dice que ellos dijeron, oh rey. Me encantó una palabra que dijeron estos hombres. Algo que me gustó mucho. Es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo, voy a leer desde el 24. Desde el 24 de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Cuando ellos, estos jóvenes, estaban a punto de ser metidos al horno de fuego, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor hizo que el fuego era 7 veces más caliente. Pero dijeron algo bien interesante cuando el rey les dijo, tienen que postrarse o si no van a ser metidos en ese horno de fuego. Y dice uno de ellos, dice algo que lo podemos ver en Daniel capítulo 3, dice que uno de ellos le dice, oh rey, nuestro Dios al que nosotros servimos nos ha de rescatar. Fíjate bien, nos ha de rescatar del horno que tú has preparado. Pero si no nos libra, escúchame bien, esto me llamó, esto fue me tocó mucho mi corazón cuando esos hombres dicen, pero si no nos libra, de todos modos no hemos de negar a nuestro Dios. Fíjate, estos tres jóvenes dicen, yo sé que mi Dios puede rescatarme de ese horno de fuego. Pero si Él no quiere, discúlpame la palabra que voy a usar, si Él no le da la gana rescatarme, yo voy a obedecer a mi Dios. Cuando oí esa palabra de esos hombres que dijeron, si aún mi Dios no nos rescatara, no vamos a inclinarnos delante de dioses ajenos, porque al único que hemos de servir es al Rey de reyes y Señor de señores. Y fue cuando dije, Señor, ¿cómo estos tres jóvenes tuvieron esa valentía de poder decir, no he de inclinarme? Porque ni siquiera renegaron, ni siquiera le pidieron, oh Dios, rescátame de ese hoyo, por favor. Perdón, de ese horno. Dijeron, no. Él me puede rescatar de ese horno. Pero si aún Él no me quiere rescatar, no hay problema. Porque Él es el que decide. Él es el que sabe lo que va a hacer con nosotros. Pero si aún Él no nos rescata del horno, no hemos de inclinarnos delante de ningún Dios. Habían conocido. Le dije, Señor, ¿cómo está ese corazón? Porque ellos me conocieron en el secreto, en lo invisible, en lo que nunca se miró, pero siempre creyeron. ¿Y por qué empezaron a creer? Y su alma y su corazón y su fe se llenaron de un empoderamiento en su corazón que nada los podía sacar del amor de Dios, porque habían conocido al Dios invisible en el transcurso de sus vidas. Esto no se da de la noche a la mañana. Tienes que tener una intimidad con Dios para poder decir, he decidido servirle a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estos tres jóvenes hebreos dijeron, si aún nuestro Dios no le complace librarnos del horno, no importa. Porque sabían ellos que sin Dios no eran nada. Sabía estos tres jóvenes que si Dios no estaba con ellos, ¿para qué era la vida? Habían conocido al Dios invisible. Habían conocido al Dios cuando ellos estaban en problemas, en circunstancias en su vida. Dios les daba resultados cuando ellos oraban a Dios, cuando le pedían a Dios. Y ellos miraban cómo Dios les sustentaba en los momentos más difíciles de su vida. Tenemos que aprender a conocer al Dios invisible. El Dios invisible es cuando tú no lo ves lo que Dios está haciendo. El Dios invisible es cuando tú no ves al Dios que está moviendo de la manera, aunque tú no lo veas, pero Dios está trabajando.
Cuando todo está en silencio, cuando todo está quieto, que tú le pides a Dios algo, pero nada se mueve, es porque Dios está trabajando. Él siempre está trabajando. Pero tenemos que aprender a vivir, confiar en el Dios invisible. Dios muchas veces en la historia de estos 3 jóvenes me enseñaba que Dios no todo el tiempo te va a cumplir tu oración. No todo el tiempo te va a cumplir lo que tú necesitas. Porque si no, ellos se hayan dicho, estos 3 jóvenes hebreos se hayan dicho, Señor, sácame de ese horno. Ellos no habían aprendido a que lo que ellos pedían todo se les iba a dar. Sí lo sabían. Disculpen. Pero dijo, si no, porque sabía que Dios es todopoderoso. Él sabía lo que tenía que hacer. Si no nos saca de ese horno, no importa. ¿Por qué? Porque ya estamos listos para irnos a morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios invisible. ¿Qué es ver al Dios invisible? El Dios invisible es verlo en los momentos que no quieres adorar a Dios. Hay veces que queremos hablar con Dios y no sentimos su presencia. Pero dile, Señor, aquí estás. Aquí estás. Recuerda, hace un tiempo les hablaba de la historia de mi hijo. Cuando estuvo en una circunstancia difícil de su vida, en un tiempo de su vida, orábamos juntos, llorábamos juntos, intercedíamos juntos, porque estaba pasando un momento muy difícil. Él lloraba en mis brazos, llorábamos juntos. Él me decía, Dad, ayúdame. Yo estaba con él. Pero llegó un momento que el Señor me puso en mi corazón que tenía que dejarlo para que él tuviera un encuentro con el Dios invisible. Porque él estaba adorando al Dios quien yo creo, a quien yo he visto en lo invisible. Yo sé quién es el Dios invisible porque he tenido experiencia con él. Pero mi hijo estaba adorando al Dios que yo sirvo, al quien yo veo en lo invisible. Dios quería que Jorgito tuviera su encuentro con el Dios invisible. Y le dije, mi hijo, nunca le negaré la oración, siempre estaré con él, pero le dije, es hora de que usted busque al Dios invisible. Se lo dije en otras palabras, pero le dije, es hora de que tú busques tu propia fe. Es hora de que tú busques tu propio plan con Dios. A la puerta, cuando debería estar orando con él, le dije, mi hijo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Como papá no lo dejé solo. Estaba atrás de la puerta, cuidándolo, pero él no lo sabía. Pero sí le dije, es hora de que usted busque al Dios invisible. Usted tiene que empezar a buscar a Dios por sí mismo. Ya no basarse con lo que papá le enseñó, ni cubrirse con el brazo de papá. Es hora de que usted busque al Dios invisible. Mi hijo estaba pasando un momento muy crítico en su vida. Yo sé que él no me entendió al principio, cómo que papá lo está dejando solo en este momento. No lo estaba dejando. Cuando yo decidiera hacer eso es porque el Señor puso en mi corazón, déjalo que él me encuentre, déjalo que él me busque, deja que él me empiece a conocer como el Dios invisible, que aunque no me vea, ahí estoy yo. Muchas veces no le pidas a Dios, Señor, sácame de este problema. Ayúdame, aunque esté el problema, ayúdame a superarlo. ¿Qué ejemplo te voy a dar para saber y entender o ver al Dios invisible? Si yo le soluciono todo a mi hijo, si le hace un problema, entonces yo llego como papá y le pago, ¿saben qué? Él hizo algo malo, que saco dinero y le pago el problema. Ok, papá me lo soluciona. Voy a seguir haciendo lo mismo porque papá me lo soluciona. Pero ¿qué tal si yo como papá le digo, ¿qué, mijo? Usted tiene la responsabilidad que de que si hizo algo malo, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar lo que usted hizo. Usted tiene que buscar al Dios invisible. Usted tiene que buscar en el momento, porque no todo el tiempo voy a estar yo. Pero Dios está siempre a nuestro lado. Dios siempre permanece fiel con nosotros. Por eso tenemos que entender en buscar al Dios invisible, y ese Dios invisible se busca cuando todo no está bien.
Porque es bien sencillo buscar a Dios cuando todo se nos da. Hay gente que va a ser convertida al evangelio porque te ve que estás en un problema, pero a la misma vez ve la sonrisa tuya. Esto es lo que pasó con esta historia de ese canto que te estoy hablando. He decidido servirle a Cristo. ¿Sabes qué? Él vio la fe que tenía este hombre. ¿Y qué fue lo que pasó con este líder de esa tribu? Dice que lo impresionó tanto esa fe que se convirtió al evangelio. Y no solamente el jefe de esa tribu se convirtió, sino que todos en la aldea y todos en la zona y todo alrededor de ese lugar se convirtieron a Cristo por un hombre que le creía y miraba al Dios invisible. Ese hombre había visto al Dios invisible. Soy raro. ¿Cómo voy a ver algo que no se ve? Es solamente creerlo. Es solamente saber que Él está aquí. Estos tres jóvenes, si Dios nos haya dado totalmente la historia de estos tres jóvenes, ellos tuvieron muchas experiencias con su Dios, con el Dios invisible. Ellos tuvieron una experiencia tremenda en su vida porque el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará, nunca te abandonará, no temas ni te desanimes. Es de creer en el Dios invisible, el Dios que aunque veas que no te ha dado la respuesta, no te ha dado lo que tú necesitas, dile: Señor, no he visto la respuesta, pero no es lo importante ver la respuesta. Es poder saber caminar en medio de la circunstancia, en medio del problema, saber vivir y caminar y decirle: Señor, no estoy solo, no te veo. Yo sé que no me has contestado, pero siento alegría, siento paz en mi corazón. Siento un gozo que no me cabe en cuanto la estadística está en que mi problema es tan grande que yo lo que tengo que tener es tristeza, amargura, dolor, todo tipo de cosas negativas. Pero sin embargo tengo una sonrisa en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy viendo al Dios invisible. ¿Y cómo es que estoy viendo al Dios invisible? Que en medio de la amargura Dios te da la dulzura. Que en medio del problema Dios te da la tranquilidad. No has resuelto el problema, pero has aprendido a conocer al Dios invisible. Porque el Dios invisible solamente se conoce en los momentos que no lo ves, pero le crees a Él. Tenemos que empezar a ver al Dios invisible. Pablo, cuando el Señor ya lo convirtió al evangelio, él cambió todas las cosas. Ahora se unió al pueblo de Dios. Ahora él sufrió lo mismo que él estaba haciendo con el cristianismo. Pablo fue encarcelado, estuvo infinidad en cárceles. Pero es algo hermoso que Pablo empezó a ver al verdadero Dios invisible. A Dios no lo vemos. Ni aún Saulo lo vio, solamente vio su reflejo y cayó al suelo y cayó con una venda en sus ojos. Pero sabía que el Rey de Reyes estaba hablando con él. Tenemos que aprender a ver al Dios invisible. Tenemos que aprender eso. ¿Cómo es que yo he visto tantas veces al Dios invisible en mi vida? Con mis propias experiencias. Cuando yo debería estar el hombre más... Les he platicado mucho mi testimonio, pero por eso que te puedo decir que he visto al Dios invisible, porque cuando yo no merecía un nombre, cuando yo no merecía un título de decir pastor, sino el hombre más sucio, el hombre más pecador, Dios vino y me dio una esperanza. ¿Y es por qué? Porque yo empecé a ver al Dios invisible. Las respuestas Dios no me las daba. Lo que yo le pedía a Dios no me lo daba. Pero sentía algo, tanta paz en mi corazón que haga de cuenta que ya me lo había dado. Por eso hay mucha gente que me pregunta: hermano, pastor, tío, porque muchos me dicen tío, me dicen: ¿por qué es que Dios no me contesta mi petición? Es porque si Dios te contesta tu petición, te la contestará y te vas a ir. ¿Por qué mejor en medio de la petición que estás pidiendo lo ves a Él? Al Dios invisible. Señor, no te veo y no veo la respuesta, pero ¿por qué siento esa paz? ¿Por qué siento esa tranquilidad en mi vida? Estás aprendiendo a ver al Dios invisible. Porque si Dios te contesta las cosas antes, o que Dios te diga, que tú le digas: Señor, dame esto, Señor, y que Dios, ok, ahí te va, mi hijo,
te aseguro que no sigues a Cristo. Porque fue dado fácil. Pero cuando tú amas a alguien que tú estás en una circunstancia, pero le dices, Señor, ayúdame en este proceso, empiezas a conocer y a ver al Dios invisible. Por eso estos hombres y mujeres de la Biblia que dieron su vida, que no les importara que los torturaran, era porque ya habían venido, a lo mejor algunos de ellos venían de la miseria, de la amargura, pero dentro de esa amargura empezaron a conocer al Dios invisible, donde les daba la fuerza, la ternura, la paz que necesitaban. No les contestaba todo lo que les pedía, pero sentían las cosas como que Dios ya se los había dado. Era porque empezaron a conocer al Dios invisible. Tenemos que aprender a conocer al Dios invisible. Hay gentes, hay personas. Es que Dios no me da lo que yo quiero. ¿Por qué tanto tiempo estoy batallando con esto? Es porque no has aprendido a ver al Dios invisible. Por eso repito mucho el versículo bienaventurado aquel que no vio y creyó. Tenemos que aprender a ver al Dios invisible. ¿Tienes un problema? No le digas, Señor, sácame de esto. Ve conmigo en el problema, Señor. Y en el problema Dios te da lo que tú necesitas. Y no es la contestación que tú esperas, porque no te lo quiere dar Dios al momento. Pero sientes la paz y la tranquilidad como que Dios ya te lo dio. Por esto estos hombres dijeron, es preferible morir creyendo en Dios en vivir como vivía antes. Porque ellos ya habían aprendido, estos jóvenes hebreos ya habían aprendido a conocer al Dios invisible. Sabían, Pablo llegó a una conclusión en su corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo pudo decir eso Pablo? Porque empezó a conocer al Dios invisible. Esto no fue de la noche a la mañana. Por eso te quiero decir a ti, amigo y hermano que me estás escuchando, no todo Dios te lo va a contestar ya. Porque si no conoces al Dios que lo da y te lo da, no te vas a acordar de Él. Por eso tenemos que empezar a enamorarnos de aquel que no se ve, pero que te da la paz en el medio del proceso. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? ¿Qué es lo que tú necesitas vivir el día de hoy? Fíjate lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice así. Aparentemente, fíjate bien, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyendo todo. Hay veces que el problema no está bien. No está yendo por un buen panorama. Pero sigues con tu sonrisa. Aparentando tristes, pero siempre alegres. En medio del problema, pero siempre alegres. En medio de que puede haber tristezas, pero Dios te da alegría, conociendo al Dios invisible. Cuando Dios no te ha suplido algo, no te ha dado algo, pero eres alegre, estás conociendo al verdaderamente Dios invisible. Ahora tú sabes por qué Dios no te contesta muchas de tus peticiones, porque quieres ser que tu petición te ha contestada, pero no quieres conocer al Dios invisible. Y el Dios invisible se conoce cuando vas caminando con Él sin verlo. Aquí vas conmigo, ¿verdad, Señor? Pero cuántas oraciones no hacemos que decimos, Señor, no estás conmigo, Señor, tú me has abandonado, tú me has dejado solo, no te siento. ¿Y quién te dijo que tienes que sentir a Dios? ¿Quién te dijo que tienes que sentirlo? ¿Quién te dijo que tienes que ver el milagro? ¿Quién te dijo eso? A Dios se le sigue por quien es Él, no por lo que hace. Tenemos que aprender a conocer al Dios invisible. Por eso en esta hora yo te pido, como dice 2 Corintios, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Dios ha sido y es, aunque lo veamos invisible, pero jamás ha sido invisible. ¿Por qué? Porque la estadística está que cuando una persona está amargada, lo único que puede hacer es
sentir una cara, como decimos aquí, de limón chupado. Pero cuando puedes estar amargado, Dios te da una sonrisa en medio de esa amargura. Cuando estás en pobreza, pero tú te sientes rico porque como frijolitos, pero Dios está conmigo, conociendo al Dios invisible. Por eso te digo en esta hora, conoce al Dios invisible. Sí le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo estos hombres pueden haber hecho eso? Yo te soy sincero, dije, Señor, ¿cómo está mi corazón? Es que ellos me empezaron a conocer en todas sus etapas, en todos sus problemas, pero en cada problema yo les daba una esperanza. En cada situación sabía que sin mí no podían hacer nada. Aprendieron a saber que sin mí nada son. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo te voy a pedir en esta tarde que aprendamos a ver al Dios invisible. Y eso es que muchas veces Dios no te va a contestar lo que estás pidiendo. Muchas veces no vas a sentir su presencia. Muchas veces lo que tú le pides a Dios y por años y años no te lo ha dado, es porque Dios quiere que primero lo conozcas a Él en lo invisible. Aunque no te lo dé, pero que tú sepas que ahí está. Termino con esto. Un día el Señor pone en mi corazón darle raite a una persona y yo me quise quedar dormido. Y el Señor me dijo, todo lo que yo te he dado, te lo he dado para que bendigas a los demás. Y lo repito esto, ¿por qué? Porque va muy bien a lo que hoy estoy hablando. Ese muchacho iba caminando ya, voy a pedir al grupo que pase adelante mientras vaya pasando para despedir este servicio. Y voy a terminar con esto. Este joven ya se iba, porque se iba a ir caminando hasta otra ciudad, estaba lejos. Y ya eran como las 12 de la noche. Y él no quiso que yo le diera raite, me dijo, quédate en casa, yo me voy caminando. Y yo bien tranquilo, quiero recostar mi cabeza, pero el Señor me pone, pedí 2 carros. Siempre el Señor me ha regalado más de 2 carros. No te los di para que los tengas ahí parqueados. Te los di para que bendijieses. Y me levanto rápidamente de mi cama y voy y lo persigo y lo busco. Y lo encuentro y le digo, déjame te llevo. Me dice, hermano, no tenías por qué preocuparte. Yo me pude haber ido solo. Él estaba acostumbrado a caminar mucho. Pero no era eso el problema. El problema era que Dios me había dado algo para que yo bendijese a la gente. Era fácil quedarme yo en casa, dormido. Y este muchacho le dije, dame el privilegio de llevarte a donde vas. Y lo llevé porque él vivía en un home. Lo llevé hasta el home. Cuando vine de regreso, pues ya no más venía yo solo. A veces tú no ves a Dios que va contigo. A veces tú ves o piensas que Dios no está contigo. Pero una vez que yo dejo a este muchacho, cuando yo regreso a casa, venía solo en el carro y volteé al pasajero y vi una silueta sentada conmigo. Y el Señor me decía que era el Espíritu Santo que estaba conmigo. Y me decía en mi corazón, es que no le diste un raite a Él, lo hiciste a mí. A veces vemos y pensamos en no ver a Dios. Está ahí siempre está ahí Dios. Siempre está para ayudarnos, pero no quieras ver a Dios en que Dios te da todo. O sea, lo que nosotros necesitamos o nuestros anhelos, no le pidas eso a Dios. Empieza a conocer a Dios en el proceso. Porque cuando conoces a Dios en el proceso, o en el momento invisible que no lo ves porque no te está dando nada, no estás sintiendo nada, no te ha dado lo que tú necesitas, pero dile, oh Señor, en medio de que no me has dado lo que yo quiero, lo que yo necesito, siento como que ya me lo diste porque me siento alegre. Cuando Dios te da algo, un regalo, sí te da una alegría. Hasta le dice, Señor, gracias por la bendición que diste. Pero a los 3 días, si es algo físico, natural o económico, se acaba. Pero cuando no tienes nada y empiezas a conocer al Dios invisible, eres alegre. Porque todo depende de Él, todo de Él. Todo
todo es de Dios. No tendrás dinero, pero vivirás como rico. ¿Cómo? Comiendo con alegría tus frijoles, comiendo con alegría lo que te toca comer. No tendrás el mejor carro, pero dale gracias a Dios por ese carro que a veces prende, a veces no prende. Pero eres alegre porque has aprendido a ver al Dios invisible y no contestado a las peticiones. Espero entiendas lo que el mensaje que quiero darte. Empieza a vivir las cosas como que ya las tuvieses. Y si aún Dios no te las da, Dios es bueno en todo tiempo. Estos 3 jóvenes hebreos dijeron: mi Dios, yo sé que mi Dios me puede sacar de ese horno, pero si aún Él no lo hiciera, has de saber, oh rey, que no hemos de postrarnos delante de esa imagen. Y la Biblia dice más adelante que Nabucodonosor dice que cuando los metieron al horno, y estos 3 jóvenes hebreos no estaban viendo a Dios, pero creían en el Dios. Fíjense bien, estos 3 hombres cuando los llevaban hacia el horno, iban 3 jóvenes, y cuando los meten al horno, ya no habían 3 jóvenes, había 4. A que no estaban viendo, pero ya habían experimentado de Él antes. Ya sabía que en los momentos más difíciles de su vida ya había estado con ellos. Pero ¿qué fue la clave de estos 3 jóvenes? Que aunque Dios no me sacara de ese horno, no he de adorar a esos dioses. Entonces el rey Nabucodonosor dice: ¿que no fueron 3 los que yo metí? Y mis ojos ven 4. ¿Alguien semejante al Rey de Reyes o Hijo de Dios? ¿Era por qué? Porque estos 3 jóvenes hebreos habían conocido al Dios invisible, y ya no solamente se los convirtió en visible, lo pudieron ver. Pudieron ver que el Señor en silueta, como lo hayan visto, pero vieron físicamente que alguien había con ellos. Pero eso solamente va a pasar, y cuando Dios te va a dar algo, es porque ya aprendiste a verlo en la oscuridad. Ve al Señor en la oscuridad. Ve al Señor en los momentos más difíciles de tu vida. Velo, dile: Señor, yo sé que estás aquí aunque no te vea, porque tengo que aprender a ver al Dios invisible. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu problema. Y has cuestionado mucho a Dios. Has cuestionado demasiado a Dios y le has preguntado: ¿por qué no contestas mi oración, Señor? Es porque no estás viviendo el momento antes de obtener el milagro. Tienes que estar alegre antes de recibirlo, antes de obtenerlo. ¿Por qué? Porque es saber y entender y ver al Dios invisible. Muchos de los que estamos aquí tenemos años pidiéndole al Señor un milagro, o cosas que necesitamos y Dios no te la ha dado. Una de las cosas es porque Dios te quiere que lo veas en lo invisible. Que te alegres aunque no lo tengas. Que te goces aunque todo marcha que es tristeza. ¿Por qué no le pides a Dios mientras la música sube? Nuestro hermano Obed empieza a cantar, y de esa misma manera vamos a estar despidiendo el servicio de esta tarde. Pero ¿por qué no tomas el momento y dile: Señor, me he quejado tanto de ti porque no me has solucionado el problema, pero tampoco te he visto? Todo tiene un orden. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Empieza a conocer al Dios en la oscuridad. Empieza a conocer al Dios en medio del problema. Empieza a conocer al Dios que todo lo puede y que todo lo puede suplir. Pero como dijeron estos 3 jóvenes hebreos: pero si Dios no nos rescata, no hay problema. Porque Pablo mismo dijo: porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin Dios tengas las riquezas, tengas todo lo que tú necesitas, no tendrá una felicidad eterna. Todo es momentáneo, todo es pasajero. Pero aún lo poco, lo mucho, si lo vives en Dios, eres rico. ¿Sabes que hay gente tan pobre que lo único que tiene es riqueza?
¿Sabes que hay tanta gente que tiene tanto dinero, pero en realidad no ves la felicidad en ellos? Pero ves una persona que vendiendo cositas como cualquier cosa, pero lo ves alegre, contento, porque le das gracias a Dios por haber vendido este lote, por haber vendido esto que hoy tengo. Gracias, Señor, por lo que tengo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Saber ser agradecidos con Dios y empezar a ver al Dios invisible. Te dé o no te dé la respuesta a lo que tú le estás pidiendo. Pero como yo sé que Dios es bueno y su gracia está con nosotros, sé que cuando tú empiezas a ver al Dios invisible y ya hay un momento que no te importa si te contesta o no te contesta la petición, que no importa eso, sino que dices, prefiero estar viendo al Dios invisible que teniendo todo pero no teniéndolo a Él. Ese es el corazón del tema de esta hora. Eso es lo que quiero transmitir a tu vida. Es mejor vivir viendo al Dios invisible que teniendo todo pero no teniéndolo a Él. A lo mejor no tienes lo que tú has necesitado, lo que tú mereces según tú. Pero si tienes al Dios invisible, pero lo ves a Él, todo lo tienes. Absolutamente todo lo tienes. Porque Pablo decía, todo lo tengo por estiércol. Todo. ¿Por qué no le cantas a Dios? No le pidas nada a Dios. No le pidas peticiones. No le pidas lo que tú le estás pidiendo por años. Dile, Señor, enséñame a verte, para verte en lo invisible. Enséñame a verte, Señor, en lo invisible. Dile con todo tu corazón. Sí, Señor. Te adoraré, des o no des. No importa lo que pueda. Te adoraré, te exaltaré por quien tú eres, no por lo que das. Te adoraré, te exaltaré, porque con tan solo verte a ti, al Dios invisible, lo tengo todo, absolutamente todo. Deja de pedirle cosas a Dios y empieza a caminar con Él, viéndolo a Él en lo invisible, no importando si te lo da o no te lo da. Tócale, Señor. Llénale, Espíritu Santo. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo. Fluye. Fluye. Señor. Dile, te amo, Señor. No he recibido tu contestación, pero te amo. Solamente dile, Señor. Dile. Te adoro, Señor. Te exalto, mi Señor. Ayúdame a verte, Señor. En lo invisible se ve. Y amarte sobre todas las cosas. Sí, Señor. Aleluya. Importa lo que pueda, Señor. venir. Adóralo. En ti, Señor. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo. Señor. Aleluya. Te amaré y te adoraré, Señor. Te alaba mi alma, Señor. Señor, siempre
adoramos. Te amaré hasta el fin. Amaré, Señor. Amaré. Oh, por siempre. Sí, Señor. Damos gracias a Dios en esta hora. Porque Dios ha sido bueno. Si Él no te contestó algo, y vamos a terminar el programa, y lo vamos a terminar, he decidido servirle a Cristo. Vamos a cantarle al Señor y vas a pensar en el problema, pero le vas a decir al Señor: no importa si no me lo das, he decidido servirte a ti. He decidido servirte a ti. Y con esto nos despedimos juntamente con Trinity Church. A cada uno de ustedes le deseamos un feliz fin de semana, un comienzo de semana bendecido. Adoremos a Dios con todo el corazón. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. aleluya. Padre amado, Seguir a Cristo. no vuelvo atrás, vuelvo dile con todo tu corazón. seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Aleluya. He decidido Seguir a Cristo. no vuelvo atrás. Dios les bendiga. Atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Yeah. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo. no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hemos decidido servir a Cristo. Mi semana para Bye. Señor los bendiga. Hasta el miércoles 8 p.m. si Dios lo permite. Nos vemos aquí en Trinity Church Español.